Así que yo quiero compartir ahora un mensaje que tiene que ver con el llamamiento de un pecador. ¿Cuántos saben que Jesús no ha venido por los sanos? Él ha venido por los que están perdidos. Amén. Él ha venido por los perdidos, y yo quiero mostrar un ejemplo aquí en la palabra. Y aquí la Biblia nos enseña que Dios nos ha revelado la verdad acerca del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad. El hombre por sí mismo no puede entender su condición humana. Está siempre en esa búsqueda. Hay grandes científicos, algunos de ellos ya han partido en este tiempo, y estos científicos, todo el conocimiento y la sabiduría, bueno, conocimiento diría más que sabiduría, el conocimiento que han adquirido no les sirvió para acercarse a Dios. Y yo no creo por el hecho de tener solamente el conocimiento, sino que a veces la arrogancia y la soberbia del ser humano es lo que nos separa de Dios. Ese es el punto de partida, fue el problema que tuvo Satanás, el pecado que trasladó a Adán, y es la razón, muchas de las razones por las cuales mucha gente no está en los caminos aún del Señor, por la arrogancia que hay. Y el ser humano, con todo y el desarrollo de la tecnología, que es bueno porque el conocimiento se va a complementar con Dios, no ha logrado en muchos casos acercarse a Dios, sino alejarse de Él. Pero hay algo que es muy cierto: todos vamos a pasar esta frontera de la vida para pasar a la vida, al siglo venidero, y es el lugar donde mucha gente se va a dar con la sorpresa de todo lo que Dios ya estableció en su palabra y nos preparó para que nosotros pudiésemos saber lo que hay después de la vida. Para los que estamos en Cristo, hermanos, la muerte no debería ser un problema. Algunos teólogos y algunos cristianos lo llamamos la graduación. Cuando un creyente parte, se está graduando. Amén. Está partiendo al reino de los cielos, sabe a dónde está yendo. Pero cuando una persona está fuera de Dios, sin Dios en su vida, es una tragedia. Realmente es una tragedia. Y vemos un ejemplo en la palabra cuando en la parábola del rico y el Lázaro, cuando el rico le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro a que resucite, ¿no? A que vuelva otra vez a los vivos. Mándalo. Porque él sabía, él tenía 5 hermanos que iban a parar al mismo lugar donde él iba a estar, por su arrogancia. Y Abraham le dijo a los profetas: la escritura tienen, ¿no? A ellos tienen que oír. Entonces Dios nos ha dejado un legado, amén, una responsabilidad. Él nos ha dado su palabra, no para tenerla guardada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No para tenerla guardada, sino para darle uso todos los días. A través de la palabra, la fe dice, viene por el oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír. A veces es bueno leer en voz alta. Entonces, por sí solo el hombre no hubiera podido entender las cosas de Dios. Por eso es que la misericordia de Dios se manifiesta en ello. Y solo la palabra de Dios contiene la verdad vital e importante que todo ser humano necesita. Una de las cosas que quiero remarcar antes de empezar con mi introducción, antes de empezar con el mensaje, es lo que el pastor Ray Brooks, que es autor de Dios no está muerto, Hombre, Mito y Mesías, que es su segundo libro, y el tercer libro que él está sacando se llama Derecho Humano, The Human Right. Y en este libro nos enseña y explica que el Evangelio no solamente es una necesidad básica de los padres que deben proveer a los hijos, sino que también es un derecho humano fundamental, como lo es la alimentación, como lo es el derecho a una familia, el derecho a la educación. Cada ser humano, escúchame bien, hermano, cada ser humano que nace en este mundo, en esta tierra, tiene derecho a conocer y saber la verdad de su estado espiritual delante de Dios. Es un derecho que cada persona tiene. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos tan interesados en seguir comunicando el mensaje de Dios,
no solamente a las personas adultas, sino a los niños también. Dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, algo que es importante señalar es que mucha gente seguía al Señor Jesucristo. Había mucha gente que lo seguía. Y el Señor Jesús siempre fue intencional, y escúchame bien, Él nunca perdía tiempo. En cada cosa que hacía, Él siempre estaba buscando rescatar al hombre que puede ver su condición y su miseria. Él siempre está interesado en el ser humano. Él está interesado en que el hombre pueda ver su condición. Una de las maravillas que nos da el Evangelio es que nos permite conocernos como nunca antes nos hemos conocido. Esa es una bendición, porque en la medida en que nosotros conocemos más a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, más vamos a poder depender de Dios. Porque sabemos, como lo dijo el Señor, que en el corazón del hombre no hay nada bueno cuando está separado de Dios. No hay nada bueno. Entonces necesitamos estar unidos a Dios. La Biblia nos enseña también que Él no vino para ser servido. Jesús no vino para que lo sirvan, sino vino para servir, y también vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo 20, verso 28. Y yo quiero hablar acerca de la historia del llamamiento de Mateo, es decir, de un publicano, de un pecador, porque es así como está titulado en el mensaje. Y quiero leerlo porque quiero hacer un análisis un poco más detallado acerca del proceso en la vida de este hombre. Vamos a Mateo capítulo 9, voy a leer desde el verso 9 al 13, para todos los que están tomando notas. Mateo 9, verso del 9 al 13. Y dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. En otros libros, como el libro de Lucas, se le llama Leví, y cuenta la historia de que posiblemente Mateo es el nombre que Dios le puso, así como Simón era Simón y luego el Señor le llamó Pedro. Muchos creen que a él le llamaron, Jesús le llamó Mateo, pero que su nombre original era Leví. Entonces, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, diga conmigo, pecadores, amén, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué lo vino a llamar? Otra vez, ¿a qué? ¿Y qué es el arrepentimiento? Es cuando uno reconoce su condición delante de Dios, se mira como en un espejo. Entonces, es interesante porque en primer lugar, lo que vamos a ver aquí es que el llamamiento de Dios es una gracia. Es lo que nosotros vemos. Cuando Jesús le dijo en el verso 9 de Mateo 9, sígueme, la Biblia dice que Él se levantó y le siguió. Hermanos, Jesús, nuestro Señor, Él no estaba buscando ser popular entre la gente. ¿Cuántos saben que Él lo seguían multitudes? Casi 15.000 personas. Y hoy hay mucha gente que la tendencia natural del hombre siempre es seguir a hombres que de alguna manera son destacados. Y ojo, no está mal en cierta forma, pero en el caso del Señor Jesús, Él nunca estaba buscando popularidad. Amén. ¿Por qué la gente lo seguía a Él? Porque Él tenía un mensaje diferente. Él estaba trayendo un mensaje totalmente distinto al mensaje al que ellos habían estado habituados a escuchar. Recuerden que quiero que miren al Señor Jesús desde esta óptica.
él era visto no necesariamente como el Mesías desde el ángulo como lo miran el pueblo judío. Lo están viendo como un maestro, como un rabí, que él estaba ejerciendo ese rol. ¿Y quiénes eran estos maestros, estos rabís? Eran la gente encargada de enseñar las escrituras a ciertos discípulos. Por lo general, un rabí tenía discípulos. Juan el Bautista también tenía sus discípulos. Por eso es que dice, los discípulos de Juan comenzaron a seguir al Señor Jesús. Pero así como él, había muchos que tenían ciertos discípulos y que la gente los seguía. ¿Me dejo entender? Y no se trata de decir qué rabí es mejor, si este rabí es mejor que el otro, este tiene un mejor mensaje. Pero nosotros vemos que a Jesús lo comenzaban a seguir multitud de gente. ¿Por qué? Porque él tenía un mensaje distinto. El mensaje que él tenía era diferente. No era de acuerdo a la doctrina, a los dogmas, a la enseñanza tradicional que por años los rabíes habían dado, porque ellos formaban gente, formaban discípulos para poder seguir comunicando las tradiciones y las enseñanzas que la Biblia, que en ese momento no era la Biblia, sino era la Torá, el libro de los profetas, los mayores y los menores, el libro de los cantos, que son los signarios, que conocemos como los salmos. Ellos seguían y ellos transmitían este conocimiento, las enseñanzas. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Amén. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no buscaba ser popular, sino que él, en todo tiempo, él estaba buscando rescatar al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre está en un estado podría decirlo, está dormido, está muerto, separado de Dios. Y no puede ver. Y Jesús viene a despertar. La palabra es que Él viene a traer vida a los que están muertos, a despertar a los que están dormidos. 1 Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28, nos habla de el tipo de persona que podía haber sido este hombre, ¿no? Leví o Mateo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo necio del mundo? Podríamos decir que es como lo peor del mundo, ¿no? Y lo débil del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este verso calza perfectamente, porque el Señor Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Está deshaciendo un sistema transmitido, un sistema heredado, una forma en cómo mucha gente veía a Dios, en cómo mucha gente seguía a Dios, de acuerdo a las tradiciones, a los dogmas. Y Mateo calza perfectamente porque él era un hombre odiado, repudiado y rechazado. Mateo era un hombre rechazado por el pueblo judío. Él era como un apestado social, es decir, un traidor a su nación. Así era considerado, ¿no? Y dentro del sistema, escúcheme bien, dentro del sistema judío, dentro del sistema de las enseñanzas que hacían los saduceos, que eran la parte de la élite, era la parte aristocrática del pueblo judío, y los fariseos, que eran los encargados de enseñar, ellos estaban más en contacto con el pueblo. Dentro del sistema de enseñanzas de ellos, este hombre Leví, Mateo, nunca, diga conmigo, nunca. Y suena mal esa palabra para lo que voy a decir, pero nunca hubiera alcanzado misericordia. Siempre él hubiera muerto siendo un apestado social, siendo un rechazado, un marginado. Ojo, no estamos hablando de una marginación por un tema de raza o de cultura, sino estamos hablando de un tema netamente religioso. Mateo no era cualquier persona, era una persona importante, era un publicano y tenía como ministerio, bueno, no ministerio, ¿no? Él era un encargado de Roma, era un hombre
económicamente muy pudiente, muy rico. Entonces, vamos a ver aquí la gracia de Dios sobre la vida de este hombre. Así como el agua, todos conocemos el agua, ¿verdad? Así como el agua busca el nivel más bajo, o sea, cuando tú pones el agua siempre va a descender, ¿verdad? Siempre va a descender a lo más bajo. Así como el nivel del agua busca el nivel más bajo, así la gracia de Dios siempre se va a inclinar de una manera abierta hacia la gente más menospreciada y que está necesitada. Es directamente proporcional a él. Ahora, Jesús no salva a la gente, ay, porque tú eres bueno, porque tú eres rico, porque tú haces esto o aquello, sino porque simplemente es una persona pecadora. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y mientras una persona no experimente, ¿verdad?, la miseria de vida que le trae su pecado o la consecuencia de su condición, esa persona no puede venir a arrepentimiento. Entonces, ¿qué tuvo que experimentar Mateo? El desprecio, el repudio, el rechazo. ¿A quién le gusta ser rechazado? Yo me acuerdo la primera vez que a mí me negaron la visa, porque en algún momento a mí me negaron la visa americana de los Estados Unidos, y tú no sabes es lo horrible que se siente, el rechazo. Se siente mal uno. Bueno, esa es una forma de rechazo, ¿verdad? En un contexto diferente. Pero hay otras formas de experimentar el rechazo, ¿no? El rechazo de padres sobre hijos, relacionales, por diferentes circunstancias. En el caso de este hombre, no solamente era un apestado social, sino que ciertamente él experimentó verdaderamente lo que era la miseria y el rechazo. El dinero que él podía haber tenido, que tenía, no podía compensar la vida que él estaba teniendo. O sea, su vida, o sea, el dinero no puede compensar nada. Por eso es que cuando Jesús lo ve, ¿qué es lo que él hace? Él lo llama. Él, cuando se encuentra cara a cara con el Señor Jesús, él entiende que Jesús es un rabí. Él aún no entiende necesariamente que él es el Mesías. Pero él entiende que los rabíes tienen discípulos que van a ser formados también para ser maestros, para ser entrenados en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Algo que sobre todo en la cultura judía, como lo es, todo judío anhela eso, quiere eso, pero él nunca iba a calificar. Pero Jesús legalmente era un rabí, es decir, y cuando Jesús lo llama para que sea su discípulo, él ni siquiera lo piensa. La Biblia en Lucas dice que él lo dejó todo. Yo no sé si se quedaron las cosas ahí, pero él lo dejó todo para seguirle, porque él entendió, o sea, él vio una luz en medio de la oscuridad. Era posiblemente la única oportunidad, y claro, Dios sabía, ¿no? Ahora, Jesús, es claro que Mateo puede haber sabido y oído mucho acerca de Jesús, porque Jesús, cuando se acerca a Mateo, Jesús ya era conocido, estaba siendo conocido. El corazón de Mateo, lo único que podemos saber es de que estaba destrozado. Podemos saber de que posiblemente vivía una vida como mucha gente se digna vivir, una vida resignada. ¿Qué es vivir una vida resignada? Ya simplemente pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y es vivir una vida ya acomodado, ya lo que venga. Ya no hay propósito, no hay visión, no hay nada en el futuro. Pero la evidencia que nos muestra Mateo es que cuando él comienza a seguir a Jesús, lo deja todo. Eso es una evidencia de fe. Qué hermoso
Una de las cosas maravillosas que a mí me ha pasado en la vida es cuando mi pastor, que fue mi pastor en un tiempo, él siempre decía cosas acerca de nosotros que nosotros no creíamos. Campeón, eres un campeón. ¿Cómo que campeón? A veces uno no se cree esas palabras. Uno no se cree esas cosas. Y algo que siempre hace el Evangelio es animar a una vida de fe, a una vida diferente a la gente que está perdida, que está destrozada y que está destruida. Él conocía su condición, por eso es que la respuesta de él fue inmediata. Y vemos un ejemplo de la respuesta de Mateo al llamado que Dios le hizo en Lucas 5:29. Acá se le llama Mateo Leví, por eso es que les decía al inicio que probablemente Jesús le cambió el nombre a Mateo. Y dice en Lucas 5:29, y Leví le hizo un gran banquete, dice, en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con él? No solamente está restaurando su corazón. Leví era una puerta. Diga conmigo, puerta. Hermanos, cada persona que nosotros vamos a alcanzar no solamente son el enfoque que Dios tiene para alcanzarlos a ellos, sino que a través de ellos hay mucha gente que está esperando. Amén. Y Mateo, o Leví, como lo dice aquí la Biblia, él abrió su casa, hizo un gran banquete, obviamente en agradecimiento. Esa fue la respuesta al llamado de Dios. Hizo un gran banquete y había mucha compañía, dice, de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, es decir, gente en la misma condición. Amén. ¿No es eso maravilloso? Porque gente, hermanos, que nunca iban a ser alcanzados por el sistema, bueno, eran parte del sistema, pero nunca iban a ser alcanzados de otra manera que no fuera como Dios lo estableció aquí. Entonces, el llamado de Dios siempre tiene este maravilloso efecto en el corazón del hombre. Abre su corazón para restaurarlo. Ahora, por eso es que la Biblia dice, ¿no? En Apocalipsis 3:20, voy a mencionar solamente el verso: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré con él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasó con Leví? ¿Qué pasó con Mateo? La casa de Mateo se convirtió en una casa de salvación para que muchos que estaban en la misma condición que Mateo vengan a Cristo. Eso es lo que Dios está esperando, o eso es lo que debería ocurrir como consecuencia cada vez que nosotros vamos dando este evangelio. Se abre una puerta, vamos a esa casa, amén, vamos a esa casa, y ¿qué es lo que Dios quiere? Que su evangelio se siga compartiendo. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Para qué se sentaron ellos? ¿Para comer? ¿Para comer solamente? ¿Acaso no tenían ellos comida en sus casas? ¿Acaso no eran ricos? ¿No tenían lo mismo que tenía Mateo? ¿Para qué fueron? ¿Para qué fueron? Para escuchar a Jesús, para escuchar al Señor, para escuchar el evangelio. Para eso fueron. Cada vez que nosotros nos sentamos en una mesa, hermanos, que nos abren una puerta, es la oportunidad siempre de dar evangelio. Todos estos hombres estaban esperando por Jesús, y eso es lo que Dios quiere provocar en cada una de nuestras mesas. Él desea que cada uno de nosotros podamos provocar eso, no solamente en nuestras mesas, sino en las mesas de otros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque es importante compartir el testimonio y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es importante, el testimonio es importante. Dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Ser testigos de algo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Hizo una cena para compartir a otros lo que Dios había hecho con él.
Pero no hizo solamente eso, invitó a Jesús a su casa, invitó a Jesús a su mesa. ¿Para qué? Para que Él comparta el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Él está rompiendo con un sistema. Porque estos son un apestado social. Esta gente no califica, son pecadores. No son pecadores porque son drogadictos, no son pecadores porque son amantes del dinero o porque son ricos. Ese no es su problema. ¿Por qué son pecadores? Porque están separados de Dios. Pero el ser humano siempre tiende a ver y a fijarse en la naturaleza del pecado, es decir, en la consecuencia de lo que el pecado nos da. Pero Jesús siempre está interesado en ir y cambiar la raíz del problema. Entonces, en esta mesa no había fariseos, había solamente gente pecadora. Había gente solamente, entre comillas, ¿no? Porque todos son pecadores ahí y los fariseos también, pero ellos creen que son justos. Pero ¿cuál es el punto aquí? En que ellos no pueden ver su condición por el orgullo que hay en sus corazones. Y esto es un gran peligro, es algo que siempre nosotros tratamos de enseñarlo en la escuela. Vivir una vida basada en principios y valores no necesariamente representa una vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay gente que vive basada en principios, su vida basada en principios y valores, y tienen éxito, tienen logros, pero Dios no está ahí. Y esto es tan peligroso que a la larga se puede convertir en un estorbo para que la gente se acerque a Dios. Porque ese tipo de personas dicen, pero ¿qué he hecho yo de malo? ¿A quién le he hecho daño? Si yo toda mi vida me he portado bien, toda mi vida me he hecho lo bueno, no le hago daño a nadie. Bueno, sí, he cometido uno que otra falla, ¿no? Como todos las cometemos, pero no soy tan malo. Dios sería injusto. Dios sería injusto. Y es así como muchas veces el ser humano se ve. Es un peligro. Es un peligro. Ahora, vivir una vida basada en principios y valores es buena. Y debería ser la consecuencia de cada creyente. Porque los principios y los valores, la fuente es la palabra, es la Biblia. Es la fuente de la moral y de la ética en el mundo. Pero sin embargo, el mundo ha tomado la moral y la ética y ha desplazado a Dios. Y le dice, no, tú puedes ser bueno, no necesariamente tienes que creer en Dios. Lo importante es que te portes bien. Y eso no es cierto. No estoy diciendo que te debas portar mal. A lo que me estoy refiriendo es que es un engaño. Y a través de ese engaño, mucha gente se separa de Dios. Y era lo que estaba pasando con estos fariseos. Cuando vieron esto, dice Mateo 9:11, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ellos vino. Por ellos vino. Por ellos vino, por eso come con ellos. Amén. Por eso come con ellos, porque por ellos vino. Pero ¿por qué no le preguntaron al maestro? ¿Por qué le dijeron a los discípulos? Vamos a entrar un poquito, ¿no?, en el tema. ¿Por qué no le dijeron, maestro, ¿por qué come? Porque hubieran recibido la respuesta directa del Señor. Pero no. ¿Por qué le dicen a sus discípulos? Porque ellos están menospreciando. Su opinión, es más, está por encima. Y su forma de ver, su forma de pensar, para ellos está por encima de la forma en que Cristo ve las cosas. Por eso es que le dicen a los discípulos, mira lo que hace tu maestro. En otras palabras, también lo quieren desacreditar delante de sus discípulos. ¿Pero por qué no le preguntaron al mismo Señor? ¿Por qué? Porque ellos se creen justos, se creen buenos. Ellos creen en su propia opinión, ¿no? Y ellos defienden su causa basado en sus obras. Cuando la gente basa su vida en lo que hace, en sus buenas obras, entonces ya
está justificándose por obras. Pero todos sabemos que Dios no puede ser engañado y Dios conoce perfectamente cómo está el corazón adentro, cómo es el corazón del hombre. Por eso es que Jesús aclara, y en el 9:12 de Mateo dice, ¿no? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mientras la gente, mientras las personas no experimenten, no sientan la miseria de la consecuencia que trae la enfermedad del pecado en el hombre, es decir, como en el caso de Mateo. ¿Por qué Mateo responde al llamado de Dios? Porque él entiende su condición. Él está experimentando la miseria que trae su condición. Por eso es que reacciona al llamado de Dios. Entonces, así como los fariseos, hay mucha gente que aún no se sienten enfermos de pecado. Por eso es que están satisfechos consigo mismos. Es por ello la necesidad en el corazón del hombre de experimentar la miseria que produce el pecado. En el caso de Mateo fue el rechazo y el repudio de su pueblo. Ahora, la obra de Cristo es el remedio, y es lo que la gente tiene que saber. Pero ¿cómo sabrán si no hay quien les diga? ¿Cómo oirán? Como dice la Biblia en Romanos. ¿Cómo? ¿Quiénes van a ser? Los que tienen testimonio. ¿Y quiénes son los que tienen testimonio? Los que conocen y saben lo que Dios ha hecho por ellos. Hermanos, la respuesta al amor de Dios es: vamos a hacer una cena. Amén, como lo hizo Mateo. Vamos a hacer una cena, vamos a invitar a la gente. O cuando tú compartes, oye, ¿por qué no vienes y me compartes? ¿Y por qué no? Mira, voy a juntar a mi familia. Amén, gloria a Dios. Es el momento para ir y compartir este evangelio. La gran enseñanza en esta historia de vida que el Señor nos muestra es lo que está en el verso 13. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué se creían justos los fariseos? Porque ellos sabían que una vez al año se entregaba un sacrificio por el perdón de los pecados. Ellos lo sabían. Entonces, ellos habían cumplido con todos los sacrificios. Ellos entendían esa parte de la enseñanza de la palabra, en que ellos tenían que matar a un cordero, a una oveja, entregar una ofrenda por su pecado, por un año. Eso le valía por un año. Entonces ellos ciertamente, por medio de los sacrificios, legalmente estaban justos. No sé si me dejo entender, porque estaban cumpliendo, pero ellos no entendían que los sacrificios eran la sombra y el tipo de aquel verdadero sacrificio que iba a venir, que era el Cristo, es decir, Jesús, y que estaba delante de ellos, pero ellos no lo podían ver por la arrogancia que había en el corazón de ellos. Entonces el Señor dice: aprended lo que significa, y los manda a que aprendan. Dice: misericordia quiero. ¿Qué es tener misericordia? Es tener amor por la gente que está perdida. Hermanos, yo no sé si le pasa a usted, pero hay veces yo no quiero tener misericordia con la gente. ¿Le pasa a usted? ¿Sí? A veces no quiero predicar. No quiero, o sea, me quiero quedar calladito. Pero luego viene la palabra a mi corazón y viene viene la palabra, y lo que hace es mostrarme de dónde Él me ha sacado. ¿Cómo no voy a tener misericordia si Él tuvo misericordia conmigo? ¿Cómo no? Pero a veces no quiero. Mi naturaleza no quiere tener misericordia. Yo conozco un pastor que dice: a mí no me gusta estar con la gente, dice. Yo rechazo estar con la gente. Pero mi responsabilidad y mi amor, dice, es estar ahí, entre ellos. Dios para esto me ha elegido. Pero a mí no me gusta. Si tú me hubieras conocido,
antes de yo ser cristiano, cómo era. Y ciertamente es así para mucha gente. No es mi caso, por cierto, por si acaso. Pero igual, lo menciono ¿por qué? Porque cuando Él está diciendo misericordia quiero y no sacrificio, qué lindo, todo está puesto aquí. El sonido, la gente llegó temprano para que el sonido esté. Los hermanos, las hermanas han venido temprano y han barrido, han limpiado, algunas hasta han trapeado las escaleras que suben al segundo nivel, han limpiado. Yo sé que sociedad es limpia, pero ellas lo dejan más limpio todavía. Y todo eso es parte del servicio, del sacrificio por el amor a Dios que hacen. Pero acá el Señor dice misericordia quiero. No estoy diciendo que esto esté mal, que la preparación para que todo funcione esté mal. Está bien, pero Dios quiere misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Quiere que estemos mirando a los demás como Él los está mirando, y que no caigamos en el juego que cayeron los fariseos. ¿Cuál fue el juego en que cayeron los fariseos? En que entraron a un sistema religioso. Voy los domingos a la iglesia, de lunes a viernes me dedico a trabajar, me dedico a mi familia, o si tengo que estudiar, me dedico a estudiar, hago esto y simplemente me acomodo. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Amén. Misericordia quiero. ¿Qué significa eso? Él estaba atento. El Señor Jesucristo en todo momento Él estaba atento a la gente. Él estaba atento a cómo poder servir, porque Él vino para servir y no ser servido. Él estaba atento. Todo lo que hacemos para el Señor, gloria a Dios, es bueno. Pero Él no murió por el sonido. Él no murió para que muchas cosas funcionen como funcionan en las iglesias o en esta iglesia. Él murió por vidas. Y Él está anhelando que cada persona pueda conocer su condición, como fue el caso de Mateo, como Él abrió su casa para que otros pecadores, amén, y suena así duro, ¿no? Como para que otros pecadores vengan. Sí, Él abrió su casa para que otros pecadores vengan. Amén. Sea en el lugar que sea, vamos a encontrar pecadores. En el mundo hay un montón. Nosotros hemos sido declarados justos, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Él. Hemos sido declarados sin pecado también, como lo dicen Hebreos, pero no por nuestras obras, sino por sus obras. Pero eso, ¿para qué me sirve a mí? Para tener reverencia, honor y honra al que me salvó, al que me rescató. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aprender lo que significa. Esa es la enseñanza aquí. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos tener misericordia? Cuando nosotros vemos de dónde Él nos ha sacado. Cuando tú comienzas a ver de dónde Él te rescató, tú recién puedes decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Amén. Como Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces tenemos que aprender lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos van a tener misericordia? ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Vamos a tener misericordia. ¿Qué significa eso? Vamos a abrir nuestra casa, vamos a atender, vamos a estar prestos a poder mirar la necesidad de muchos que aún no tienen este precioso evangelio que resuelve el problema del hombre. Y el hombre no lo sabe, porque el hombre ignora su condición. Vamos a orar.